Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros ciclistas que seguís este canal de YouTube del Cuaderno de Óscar Barbado? Hoy os quiero comentar una de las salidas realizadas durante las vacaciones del pasado verano, o de este todavía verano, pero ya no de vacaciones, que se realizó el día 30 de julio de 2026, un jueves, en la provincia de Segovia, y acompañado por un compañero cicloturista de la población de Navalilla llamado Mariano Arranz. Mariano, que es un gran cicloturista, lleva en lo que va de año 2026 la friolera de 7.786 kilómetros rodados frente a los 3.166 que lleva este humilde cronista que les habla. Y con estos datos y con estos números podéis entender que la preparación física de cada uno es muy diferente. Mariano está en bastante mejor forma que la mía, a pesar de que yo pueda ser algo más joven. La invitación que me realizó para salir aquel jueves 30 pues no tenía un recorrido fijado, sino que lo iríamos estableciendo a medida que empezásemos a rodar, y habíamos quedado en la población de San Miguel de Bernuy. Yo salí desde mi lugar de residencia hasta ese punto, 7 kilómetros, pasando por la población de Fuente el Olmo de Fuentidueña. En ese cruce de la carretera que va desde San Miguel a Aranda de Duero, habíamos quedado un poco antes de la población de San Miguel, justo casi sobre el puente del río Duratón, en esa población, y allí vimos en lugar tomar la subida hacia Tejares por esa carretera de Aranda de Duero. Primera estación de este Vía Crucis, la subida a Tejares. Se pueden dar ahí dos estaciones, porque esa subida, que tiene unos 3 o 4 kilómetros, tiene un primer repecho largo, posteriormente un falso llano y luego un segundo repecho para rematar al ciclista. Ahí ya empezaba Mariano a tener que esperarme, a tener que bajar su ritmo para poder ir en compañía mía. Llegábamos a Tejares, superábamos esta población y pocos metros después había un cruce que hicimos para dirigirnos hacia la parte izquierda, sentido norte total, hasta la población de Valtiendas. Y ahí tenemos imágenes de ese tramo hacia Valtiendas, esa bajada donde se le ve a Mariano con su flamante uniforme blanco de mejor joven de la Vuelta y del Tour, pues bajar hacia esta población de Valtiendas, famosa entre otras cosas por tener buen vino. Estamos muy cerca de la denominación de origen de la Ribera del Duero, y Valtiendas es un bastión de reserva de vino y de buen vino. Posteriormente, y en franca bajada, nos dirigimos hasta la población de Sacramenia. Y en Sacramenia hacemos un giro para tomar no una carretera, sino un camino. Y es que el esterrato se está poniendo muy de moda desde que en los últimos años el Giro de Italia marca algunas rutas por esterrato. En este sentido, el giro se hizo a la derecha, el camino tenía unos 2 kilómetros más o menos. Fuimos despacio para parar en un monasterio, en una abadía cisterciense llamada comúnmente Coto de San Bernardo, aunque realmente parece ser que el nombre del templo es Santa María la Mayor, como no podía ser de otra manera en este país, en España, al que llaman Tierra de María. Bueno, pues en Santa María la Mayor hicimos una parada y estuvimos observando el paisaje y la edificación, una edificación
que se puede decir que es en parte románica, por esos arcos de medio punto, y en parte gótica, por esos rosetones en su interior y en su exterior, perdón. En el exterior se ven los rosetones, y que además en el interior existen 3 naves, la central más ancha, con arcos ojivales, que son de estilo no románico, sino gótico. Por lo tanto, podemos colegir que este templo está realizado en varias temporadas y en esa transición del románico al gótico. El monasterio de Santa María la Real se levantó en el siglo XII y perteneció a la orden cisterciense. Lo que queda de la monumental y legendaria edificación se sitúa a 2 kilómetros, como decía, de Sacramenia, en el Coto de San Bernardo, en una propiedad privada. Hoy en día estos restos históricos solo se pueden visitar con horarios restringidos. Hace ya tiempo que parte de su legado, bienes culturales, incluso algunas estancias completas, fue vendido en el año 1925 al magnate de la prensa norteamericana y coleccionista de obras de arte William Randolph Hearst, y trasladado a los Estados Unidos, al igual que sucedió con otros templos antiguos o partes mutiladas de los mismos, como es el caso de la iglesia de San Martín de Fuentidueña, población que está a muy pocos kilómetros de Sacramenia. La iglesia era y es el elemento más importante de este complejo monacal que aquí hubo en algún tiempo. Es una iglesia de grandes dimensiones que consta de 3 naves, una principal y 2 laterales, ambas cubiertas por bóvedas de crucería, la central, y ojivales, las laterales. La cabecera de la iglesia dispone de 5 ábsides semicirculares, uno principal y 2 ambos laterales, y en el interior del ábside principal hay un retablo de gran valor artístico, destacando su variada policromía. Por la disposición tan característica de estos ábsides, poco frecuentes en los monasterios cistercienses europeos, lo convierte a este templo en único. Tan solo se ha localizado una idéntica en Francia de características muy similares en su cabecera. Por sus dimensiones está considerada la tercera iglesia, el tercer templo católico más grande de la provincia de Segovia, tras la catedral y la iglesia de Villacastín. Bueno, pues eso es lo que podemos contar básicamente de este templo. Es decir, a nivel histórico, que Alfonso VII, el rey de Castilla, introductor del Cister en España, de la Orden del Cister, la que realizó la reforma arquitectónica para pasar del románico al gótico, es a quien se debe la fundación de este monasterio en el año 1141. Estamos hablando de plena reconquista, de la línea del Duero como frontera natural entre el cristianismo y el islam, y el asentamiento en el lugar de los monjes venidos de Francia. De este rey y luego de Alfonso VIII recibió el monasterio diversos privilegios en orden a la exención de portazgos y a la libre circulación de derecho de pasto de sus ganados. Con algunos avatares, incluida su destrucción parcial por un incendio en el año 1647, la abadía permaneció activa en su vida monacal hasta el año 1835, cuando se produjo la desamortización de Mendizábal. La llaman desamortización, pero realmente esto es la expropiación de Mendizábal, expropiación de los bienes de la iglesia. Estos bienes fueron enajenados y pasaron a propiedad privada, como decíamos. En ejercicio de esta nueva titularidad, los dueños vendieron en el año 1925 al magnate de la prensa norteamericana y coleccionista de obras de arte William Randolph Hearst el claustro y la sala capitular y el refectorio de los monjes. Despiezado piedra a piedra, fue llevado todo ello a Estados Unidos, donde hoy se encuentra montado en la ciudad de Miami, en Florida, en el estado de Florida, donde es conocido como el Monasterio Español y está destinado a la celebración de bodas y banquetes.
Para ello, Arthur Vine, agente del magnate de la prensa que adquirió el inmueble, se valió de todo tipo de sobornos a funcionarios del ministerio en plena dictadura del general Primo de Rivera en el año 1925 para contravenir la normativa que impedía este expolio. De forma típicamente española, Vine fue condecorado con la Cruz del Mérito Militar por su ayuda a la cultura hispana. Ya veis, 25 años antes los norteamericanos nos roban Cuba y Filipinas y ahora pues nos compran un templo católico, entre otros tantos. El resto del conjunto monástico, esto es la iglesia y alguna otra dependencia como la cilla, siguen siendo de propiedad privada, si bien el templo es visitable en determinados días, como decíamos. La iglesia sigue las pautas de diseño cisterciense, ajustándose en su estilo a las postrimerías del románico y primera época del gótico. La planta es de cruz latina, hemos dicho con tres naves, 6 tramos y transepto bien acusado. La cabecera está compuesta con 5 ábsides que albergan otras tantas capillas, y a los pies del templo se dispone de un coro que ocupa los 2 últimos tramos. Bajo él se accede al interior, perdiéndose así la perspectiva de las espaciosas naves. Las cubiertas están realizadas con bóvedas de crucería soportadas por arcos formeros y fajones doblados. En el transepto y en el presbiterio se utiliza bóveda de cañón apuntado. El crucero presenta forma rectangular dada la diferencia de anchura de las naves que se cortan y no se cierra mediante cimborrio sino con bóveda de crucería de finas nervaduras. La bóveda del sotacoro es muy rebajada, como corresponde a un espacio de escasa altura. Las columnas adosadas a los pilares van rematadas por capiteles labrados que muestran motivos vegetales. En la fachada principal, la que se orienta al oeste, se abre la puerta de acceso muy abocinada con sencillas arquivoltas de baquetones formando arcos de medio punto y un rosetón de amplio diámetro de 12 radios bajo arco de descarga ligeramente apuntada. Merece la pena, como digo, visitar este templo, aunque solamente sea en el exterior y dándose un paseo con bicicleta. Somos cicloturistas y lo que hicimos ese día, además de ciclo, fue turismo. Bien, pues hecha esta visita con mi estimado y estimable guía turístico, el cicloturista Mariano Arranz de Navalilla, grande entre los grandes, continuamos la marcha, volvimos sobre nuestros pasos, sobre nuestras rodaduras, nuestras roderas, por ese camino de tierra, por ese esterrato, para a continuación entrar a la población de Sacramenia. Y en Sacramenia tomamos una carretera que nos llevaría en ligera subida hasta las poblaciones de Pecharromán y de Fuentesoto. Y en este trayecto de Sacramenia a Pecharromán y Fuentesoto nos encontramos otras tantas ermitas y templos católicos. Una muy cerca de una finca dedicada al vino, la finca Cárdava, a la salida de Sacramenia y antes de llegar a Pecharromán. Y posteriormente, en franca subida, nos dirigimos a la población de Fuentesoto. Y en Fuentesoto también hacemos una parada para tomar agua de la fuente, para observar la iglesia católica del pueblo, y Mariano me dice que merecería la pena también conocer la ermita de San Gregorio Magno. Pues muy bien, vamos a la ermita de San Gregorio Magno. Lo que no me había dicho Mariano hasta ese instante es que la ermita de San Gregorio Magno tenía una distancia, o estaba a una distancia de unos aproximadamente 200 metros, pero que se subían casi 30 metros de desnivel. Es decir, estaríamos hablando de un porcentaje de subida de un 15%. Así que allí que cargué todo el molinillo, el platito pequeño, el piñón más gordo, y seguía Mariano, que me dejó a distancia. Yo llegué a pocos o unos cuantos segundos después con una respiración jadeante que casi le asusta al pobre Mariano, por lo que me veía desofocado. Bien,
En este sentido, parados arriba, pues nos tomamos unas fotografías que os comparto en este vídeo y nos pusimos a observar la mencionada ermita, en este caso erigida a San Gregorio Magno. San Gregorio Magno, que fue un papa de la Iglesia Católica. Fue un papa entre los años 590 y 604, y en esos 14 años de papado combatió principalmente el arrianismo en la Iglesia de Occidente, especialmente en Italia, España y el norte de África, y facilitó la conversión de los pueblos germánicos, además de frenar el avance del paganismo y lidiar con los cismas locales. Las acciones de San Gregorio Magno a las desviaciones doctrinales fueron la lucha contra el arrianismo, como hemos dicho. Trabajó para la conversión de los pueblos bárbaros arrianos, como los lombardos en Italia y los visigodos en España, hacia la fe católica, apoyando alianzas y misiones diplomáticas espirituales. Y ayudó a la conversión de los visigodos. Los visigodos eran esos pueblos bárbaros asentados en España, esos pueblos godos asentados en España. Ejerció influencia decisiva en la conversión definitiva del reinado visigodo en España sobre el arrianismo al catolicismo, tras el ejemplo y martirio de San Hermenegildo, a quien dedicó parte de su obra literaria, de sus escritos. Erradicó el paganismo, cerró templos paganos residuales, purificó costumbres e integró tradiciones locales de manera cristiana para consolidar la unidad doctrinal en Roma y sus alrededores, y manejó el cisma de los 3 capítulos. En el norte de Italia toleró con prudencia pastoral a los cismásticos de los 3 capítulos para evitar rupturas violentas mayores, buscando siempre la reconciliación gradual con la sede apostólica sin ceder en lo fundamental de la doctrina del Concilio de Calcedonia. Otro día hablaremos de esta herejía de los 3 capítulos. Bueno, pues San Gregorio Magno, ora pro nobis. San Gregorio Magno, qué buen templo te han hecho en la localidad de Fuentesoto, y qué subida más soberbia tienes ahí para ir a tu templo, a tu ermita. Hay que decir que esa ermita tiene a su lado el cementerio municipal, y que hay que reconocer que cuando se produce algún óbito, algún entierro, y tener que subir al abuelete por esa cuesta, me imagino que tiene que ser bastante duro. Aunque es cierto que hoy existen medios mecánicos, el automóvil o el carro de tiro, que puede llevar el féretro hasta arriba sin mayor esfuerzo que tener que subir esa dura cuesta andando. Bueno, pues una vez terminada la visita de este templo, de esta ermita de Fuentesoto, Mariano hizo una nueva parada para enseñarme una fuente manantial de esta población. La verdad es que es hermosísima. Siento no tener ninguna foto de esa hermosa fuente, de ese hermoso manantial que daba gusto ver caer el agua en unos días de ola de calor, días de muchos incendios en España, días de sequía, y ver cómo caía el agua daba gusto. Bueno, pues una vez terminada la observación de esta fuente, salimos nuevamente de Fuentesoto, y bien que llevábamos un trayecto ascendente desde Sacramenia, pues ahora la salida de Fuentesoto era un auténtico puerto de montaña. Ahí se ponía la carretera bastante cuesta arriba. Ahí podemos ver imágenes de cómo Mariano se retuerce intentando dejarme atrás. Ahí me deja atrás en los últimos metros de esa subida, que pude aguantarle un poco hasta llegar a donde se divisaba ya el llano. Y ahí Mariano me deja muy secamente, aunque luego me espera adelante, pero yo ya voy dando unos buenos cabezazos, y me propone a continuación que a dónde vamos, que llevamos ya unos cuantos kilómetros y a dónde podemos ir. Bueno, pues yo le digo que estamos cerca y no conozco lo que es la población llamada el Caserío de San José. El Caserío de San José, que es una
pedanía, una población bastante novedosa, puesto que se fundó en el siglo XIX, hacia 1840 más o menos. No puedo decir el año exacto de su fundación, pero el caserío de San José se fundó por esas fechas. Vamos a ver si tenemos aquí que se fundó hacia el año 1824. El caserío de San José es una localidad perteneciente, adscrita, una pedanía, un municipio al ayuntamiento de Valtiendas. Valtiendas es la población de la que habíamos pasado inicialmente antes de llegar a Sacramenia. Luego fuimos hacia Pecharromán, Fuentesoto, y desde Fuentesoto a Valtiendas hay muy poca distancia. Bueno, pues por estas carreteras se podía llegar al caserío de San José, y destaco que este caserío de San José tenía en el año 2025 empadronadas a un total de 26 personas, 26 almas existen empadronadas en el caserío de San José hace al menos un año. Se encuentra situada en la zona central de la península ibérica, en el extremo norte de la provincia de Segovia. Es el último pueblo de la provincia de Segovia en esa parte norte. Lindaría al noroeste con la localidad de Sacramenia, al norte y al noreste y al este con la población burgalesa de Aza, al oeste igualmente con Sacramenia, al suroeste con Valtiendas, al sur con Fuentesoto y al sureste con la localidad segoviana de Torreadrada. Bueno, pues esto es lo que podemos contaros del caserío de San José, donde visité también por fuera la iglesia de esta población. Una iglesia austera, una iglesia moderna y que no deja de tener la típica espadaña que se ve por estas tierras castellanas. No tantas iglesias tienen el torreón campanario, sino que tienen una pared espadaña donde se sitúan las campanas. Y además esa pared hacía en muchas poblaciones de frontón de pelota. Bueno, pues esto es lo que es el caserío de San José. Y en este caserío de San José ya era tarde y ya empezaba a notar calor y mucha fatiga. Además, a la salida de esta población teníamos intención de tomar la carretera que une con la General de Aranda, muy cerca del desvío hacia Torreadrada, población con la que hemos dicho que también linda su término municipal. Sin embargo, al kilómetro de salir del caserío de San José, la carretera se convierte en camino rural, en esterrato, con mucha grava, con muchas piedrecitas, y Mariano me aconseja que volvamos sobre nuestras ruedas y tomemos la misma carretera por la que hemos entrado. Y así lo hacemos, porque quedaban todavía un par de kilómetros para llegar a la carretera general por ese esterrato, por esas piedras, que ya sabéis que hay piedras que son muy cortantes, sobre todo en esta zona segoviana. Ya sabéis que a muy pocos kilómetros de aquí está la población de Cantalejo, especialista en hacer trillos de madera con piedras cortantes para separar el grano de la paja. Bueno, pues esas piedras tan abundantes en esta zona pueden cortar las cubiertas de nuestras bicicletas y hacer o provocar averías. Graves o menos graves, pero sí averías. Así que volvemos sobre nuestros pasos, volvemos al caserío de San José, volvemos hacia la carretera de Valtiendas y nos dirigimos ahora hacia la población de Tejares. Tejares, que es una de las poblaciones por las que habíamos pasado a primera hora. Recordad que os dije que la primera y la segunda estación de este Vía Crucis era la cuesta de Tejares. Ahora la cuesta de Tejares tocaba bajarla. Y como ya iba bastante fastidiado, además, a la salida del caserío de San José, vimos a lo lejos a un compañero cicloturista y nos calentamos a ver si le dábamos caza. Le dimos caza, pero yo caí doblegado. Al llegar al cruce de Tejares, este cicloturista que acabamos de coger se fue hacia la zona de Torreadrada y nosotros continuamos en bajada hacia San Miguel de Bernuy. Desde San Miguel de Bernuy nos dirigimos a
Fuentelolmo de Fuentidueña, donde hicimos la penúltima estación. En este caso no se trata de estación de Vía Crucis, sino que se trata de esa mariconada que se ha puesto de moda este año por lo del Mundial de Fútbol, de la pausa para la hidratación. Y allí nos tomamos una cerveza con limón, una sola cerveza con limón. No penséis que estuvimos ahí ya sentados agotando el barril, sino que nos tomamos una cerveza con limón, pausa de hidratación, y en ese momento nos despedimos. Mariano volvió por su carretera hacia la población de Navalilla y yo me dirigí 2 kilómetros más arriba hacia la población en la que he estado residiendo en estas vacaciones, en Torrecilla del Pinar. Bueno, pues eso es lo que cuento a estos compañeros de la grupeta de Torrejón sobre esta peripecia de este día, que al final os voy a decir. Hice un total de 71 kilómetros en un tiempo en movimiento de 3 horas y 16 minutos, con un desnivel, a ver si lo veo ahí, un desnivel acumulado de 594 metros, en el que no faltó, como diría nuestro amigo Carlos de Andrés, momentos de crisis. Así que nada más, me despido ya con este resumen. Llevamos más de 25 minutos contándoos esta peripecia, que duró, eso sí, 3 horas y 16 minutos, más las paradas de visitas turísticas, con lo cual se nos fue a más de 4 horas la salida. Y tened en cuenta que el día 30 de julio hacía mucho calor. Es más, os voy a decir una cosa. Cuando empecé las vacaciones hacia el 20 de julio, ese primer día y segundo día tuve que salir con una camiseta de baloncesto por dentro del maillot, porque hacía fresco y estuve tentado de ponerme manguitos. Tened en cuenta que algunas noches se han registrado temperaturas de 10 y 9 grados en esa zona. Estamos a casi 900 metros sobre el nivel del mar y por la noche refresca. Pero una vez que el sol nace de lo alto, hace un calor insoportable, casi tanto como en Torrejón en pleno verano. Así que nada más, me despido y hasta luego. Adiós.